Hermanos, estamos estudiando una serie acerca de principios de consejería. Y yo quiero hacerle una pregunta y no vean el material para ver si saben. ¿Cuál es el propósito de la consejería bíblica? Si alguien puede rápidamente ayudarme. Y necesitamos micrófonos, por favor, hermanos, y algunas personas que nos asistan con los micrófonos. ¿Cuál es el propósito de la consejería? Hermana Carmen, y yo voy a decirlo luego en el micrófono. Dar a conocer a Cristo y el Evangelio. Eso suena como evangelismo. Conocer a Cristo. Otra persona más. ¿Cuál es el propósito? Vamos a decirlo así, el propósito específico de la consejería bíblica. Crecimiento espiritual del aconsejado y conocer más a Dios. Una última persona, doctor Pedro, que el aconsejado tenga un cambio bíblico a través de la Escritura y de la obra del Espíritu Santo. Ustedes son tremendos. Ustedes son tremendos estudiantes, así que ya la clase casi está dada. Tomen su material de apoyo y ahí en la introducción ustedes pueden ver que el propósito de la consejería bíblica, en otra manera de decirlo, es ayudar a las personas a parecerse más a Jesús. Está más simple, ¿verdad? Ayudar a las personas a parecerse más a Jesús. En otras palabras, presentar a todo hombre perfecto en Cristo, dice Colosenses 1:28. De modo, hermanos, que si la consejería tiene como propósito presentar a todo hombre perfecto en Cristo, ayudar a las personas a parecerse más a Jesús, ¿en qué ámbito o esfera de la teología ubicamos la consejería bíblica? ¿Qué más? Si ustedes no escucharon a Patricia, porque Patricia dio la respuesta, pero yo quiero saber si todos estamos alineados. ¿En qué ámbito de la teología se encuentra entonces la consejería bíblica? La obra del Espíritu, y eso pertenece a la esfera de la santificación progresiva. A ver, dígalo conmigo, santificación progresiva. ¿Qué es lo que busca el consejero? ¿Qué es lo que busca el consejero? La santificación, el que el aconsejado se parezca ¿a quién? A Cristo. Entonces eso se llama santificación progresiva. Así como el deseo del Espíritu es que nosotros nos parezcamos a Cristo, ese mismo debe ser el deseo del consejero. El aconsejado se parezca más a Cristo. En la obra de la salvación, aunque Dios es uno, en la obra de la santificación, aunque Dios es uno, cada persona de la Trinidad, digámoslo así, funciona como un agente directo de distintos aspectos de la salvación. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que el Padre concibió el plan de salvación y eligió. ¿Verdad que sí? Entonces, en la salvación el Padre elige. Pero también dice que Cristo, el Hijo, es el Redentor, es decir, quien llevó a cabo la obra de salvación en sí mismo. Y el Espíritu Santo es el que aplica la obra de Cristo al ser humano. Entonces, miren ahí en pantalla cómo, aunque la obra de la salvación es una, el Padre hace una cosa de manera directa, el Hijo hace otra y el Espíritu Santo otra de manera directa. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu específica? Mire conmigo Primera de Pedro 1, 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Ok, lo voy a leer yo mismo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Oye lo que dice Pedro: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Quién elige? Por la obra santificadora del Espíritu. ¿Quién santifica? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Quién limpia el pecado con su sangre? ¿Se dan cuenta cómo la Trinidad en la obra de la redención, cada una de las personas hace algo específico? De manera que el cambio bíblico es una obra de Dios trino, pero específicamente de qué persona. ¿Quién es que santifica? ¿Quién santifica? Lo leímos ahora en 1 de Pedro 1 y 2, el Espíritu Santo. Entonces, la obra de santificación le pertenece directamente a cuál de las personas de la Trinidad, si se pudiera decir así, al Espíritu Santo. La Trinidad de Dios entera participa, pero de manera directa el agente específico es el Espíritu Santo.
Esa obra de santidad, de cambio, está basada en el Evangelio y requiere que el creyente use los medios de gracia que Dios le ha concedido. Mire conmigo esta gráfica que puse ahí en pantalla y yo quiero que alguien me ayude a interpretarla rápidamente. ¿Qué usted está mirando ahí de cómo ocurre el cambio bíblico? Trata de interpretar esa gráfica y Alfredo tiene el micrófono para que usted nos ayude, o también aquí Daniel. ¿Quién puede ayudarme a interpretar esa gráfica? ¿Cómo ocurre el cambio bíblico en función de lo que yo acabo de decir ahora? ¿Qué está en la base? O sea, la palabra del Señor, o sea, lo fundamental, el Evangelio. El Evangelio. No digan la palabra del Señor porque la palabra del Señor es muy amplia. Dentro de la palabra del Señor está el Evangelio, que es específicamente la obra de ¿quién? Entonces, cuando hablamos del Evangelio nos referimos a la obra de Cristo. El cambio bíblico está basado en la ¿quién? En el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué podemos cambiar? Porque tenemos mucha fuerza de voluntad. Respuesta incorrecta. Porque Cristo Jesús hizo una obra completa y en base a su obra hoy yo puedo cambiar. Ese es el fundamento. Arriba está el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo en términos de la santificación? El que ejecuta. Él es el agente santificador. ¿Quién está ahí en el centro, chiquito? El creyente. El creyente, usted se da cuenta que el creyente está interactuando ¿con qué? ¿Con qué está interactuando el creyente? Está interactuando con el Espíritu Santo y con el Evangelio, ¿verdad que sí? Hay flechas que dicen, pero ¿qué está a los lados del creyente? ¿Qué dice ahí a los lados del creyente? Medios de gracia. A ver, alguien que me diga algunos medios de gracia. Allá atrás, Yadira, Zuleika, en el micrófono, porfa. Leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es uno, pero yo quiero más. La oración. Siga, la comunión entre los hermanos. ¿Cuál más? Congregarse. Bueno, ese es fruto del Espíritu. Estamos hablando de medios, cosas que Dios nos ha dejado, que cuando nosotros las practicamos, Dios imparte gracia. La obediencia es un resultado, la misericordia es un fruto. La adoración congregacional, eso sí, eso es un medio. La predicación. La predicación es La predicación de la palabra es un medio. La oración, ya la dijeron. Memorización de la escritura, meditación. El estudio de la palabra. La Santa Cena, o sea, las ordenanzas. Y le falta uno. ¿Qué estamos haciendo aquí? El devocional. Hermano Francisco. La meditación en la palabra. Sí, ya lo dijeron aquí, sí, correcto. La enseñanza. Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Hablando de qué estamos? Estamos hablando de la consejería bíblica. Entonces, la consejería bíblica también es ¿qué? Un medio de gracia. Claro, todo esto basado en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, miren hermanos, esto es muy interesante, fácil, pero muy interesante. A veces nosotros no entendemos qué significan los medios de gracia. Medios son formas y gracia es lo que Dios da. Si el Espíritu Santo es el agente santificador y Él es que imparte la gracia, Él utiliza medios, formas que Él mismo diseñó. Entonces, imagínese que cada medio es una porción de gracia. Entonces, usted viene hoy en la mañana a la escuela dominical. Dios tiene preparada para usted ¿qué? Una porción de gracia a través de la enseñanza. ¿Y qué pasa con los que no vienen? Se lo pierden. En el servicio hay una porción de gracia que Dios ha preparado para nosotros a través de la adoración congregacional que incluye la predicación. ¿Qué pasa cuando nosotros no participamos de ese medio de gracia? ¿Qué pasa con esa porción de gracia? Simplemente no la tenemos. Lo mismo sucede con el grupo pequeño, lo mismo sucede con la oración. Hay gente que cree que la oración es un checklist para que Dios se sienta bien. Hay gente que piensa que leer la Biblia es cumplir. Usted no lee la Biblia por cumplir. A Dios eso le hace poca cosa.
Nosotros leemos la Biblia porque allí en la palabra de Dios hay una porción de ¿qué? De gracia. Y cuando yo me expongo a la palabra de Dios, ¿qué pasa conmigo ese día? Yo recibí esa gracia. Salgo para la calle, ¿cómo estoy? Listo para enfrentar. Salga a la calle sin gracia. ¿Qué te va a pelear con el motorista? ¿Va a pelear con el carro público? ¿Va a pelear con la gente de la puerta? Va a llegar vacío. Entonces, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de una manera descriptiva, no necesariamente tiene que ser como lo que estoy diciendo es, Dios tiene medios de gracia. Nosotros no estamos conectados con un cable 24/7 que por ahí viene la gracia sin nosotros orar, sin nosotros leer ni nada. No funciona así. Dios lo ha diseñado para que nosotros dependamos de Él. Por eso que creo que Cristo dice en Juan 15. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con Cristo? Permanecer. Pero si fuera automático no nos dijera que lo hiciéramos. Pero por cuanto no es automático, sino que son medios que Dios ha determinado, entonces se espera que nosotros hagamos uso. Pero vamos adelante, que hagamos uso de los medios. Ahí está, así ocurre el cambio bíblico. Y hay un pasaje en 2 Corintios 3:16 que solamente lo voy a leer. Dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Eso se llama conversión, ¿verdad que sí? Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí? Yo estoy leyendo 2 Corintios 3:16. El Señor es el Espíritu. Es decir, el Señor es el Espíritu es el Señor, el Espíritu es Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Pero nosotros todos, dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen misma, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. En otras palabras, hermanos, ¿cómo cambia el creyente? En la medida que el creyente contempla la gloria de Dios en el Evangelio. ¿Dónde está la gloria de Dios? En la persona de Jesucristo. Y lo contemplamos al mirar la obra y la persona de Cristo en el Evangelio. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿A través de qué persona de la Trinidad? El Espíritu. ¿Se entendió? Bien, vamos entonces a mirar la primera parte, o el punto número 1, obras del Espíritu Santo que hacen posible que la consejería bíblica sea efectiva. Estamos hablando del Espíritu en la consejería. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace para que la consejería bíblica sea posible? Para que la consejería bíblica sea efectiva. Y yo voy a ponerle muchos pasajes bíblicos, lo vamos a ver rápido. Por cuanto el Espíritu Santo es el agente santificador y por cuanto la consejería tiene como propósito la santificación, es imposible que haya algún cambio en consejería sin la operación del Espíritu Santo. Imposible. Estas funciones que les voy a presentar, algunas de ellas, se llevan a cabo tanto en el consejero como en el aconsejado. Y esas funciones del Espíritu son la garantía de que el proceso de consejería que la Biblia nos muestra va a hacer efecto, va a tener fruto. Es decir, tú puedes ser el mejor consejero del mundo, si el Espíritu Santo no obra, no hay nada, no hay cambio. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace que nos permite a nosotros ser consejeros efectivos? Bueno, en primer lugar, la obra de la regeneración o el nuevo nacimiento. Dice Juan 3, del 5 al 8. A ver, alguien que pueda leerlo y después yo le voy a hacer algunas preguntitas. Juan 3, del 5 al 8. Perdón, Tito primero, sí. Pero Tito 3, del 4 al 6. Alguien que pueda leerlo y después contestar algunas preguntitas sencillas que le voy a hacer del texto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Muy bien. Ahí, no sueltes el micrófono.
ahí están las tres personas de la Trinidad actuando. Ok, ¿quién es el que ama al mundo y que es bondadoso con el mundo? Dios el Padre. Recuérdense que cuando el Nuevo Testamento dice Dios, generalmente se refiere al Padre. ¿Qué hace el Padre? Su amor por la humanidad nos salva, no por obras. Ahora bien, la segunda persona que está ahí en el texto, ¿cuál es? El Hijo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Betty. Ah, ¿Qué hace el Espíritu dice Santo? ahí nos lavó, nos regeneró. El lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. ¿Y qué hace la persona de Cristo según ese texto? Sí, dice ahí. Es nuestro Salvador. Él es Sí, nuestro Salvador, y Él derramó el Espíritu. ¿Verdad que sí? Dice que Él derramó. ¿Quién? El Espíritu. Abundantemente por medio de nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta cómo la Trinidad completa está involucrada? Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu ahí según ese texto? Regenera, ¿verdad? Regenera. Otro pasaje es Juan, ahora sí, Juan capítulo 3, versículo 5 al 8. A ver quién puede leer aquí, Ivonne. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Ok, entonces, Ivonne, según el texto que tú estás viendo ahí, ¿quiénes son los únicos que pueden participar de los beneficios del reino de los cielos? Los que nacen de nuevo. Los que nacen del Espíritu. Los que nacen del Espíritu son los únicos que pueden participar de los beneficios y de entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu? Que en este caso se le llama viento, es la misma palabra, viento y espíritu. ¿Quiénes son los que son guiados para acá y para allá? Los que nacen del Espíritu. ¿Se dan cuenta qué está diciendo ese pasaje? El Espíritu Santo guía a los creyentes, así como el viento, que tú oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde va ni a dónde viene. Así son los nacidos del Espíritu Santo, o los nacidos del Espíritu. En otras palabras, amados, en consejería solamente pueden cambiar los creyentes. Ahora sí tiene una implicación. ¿Qué pasa con los inconversos? ¿Podemos darle consejería a los inconversos? La semana pasada el pastor Saladín hacía esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tipo de consejería se le puede dar al inconverso? A ver, Marisela. Dice Marisela, una consejería evangelística. ¿Por qué? Porque si va a haber un cambio bíblico, ¿qué tiene que tener esa persona? El Espíritu Santo. Ahora, pudiera yo, y mire, yo he hecho eso muchas veces. De hecho, he ganado para Cristo muchas personas en consejería. He comenzado con un inconverso y termina siendo creyente. La pregunta es, un inconverso que muestra un cambio en el proceso de consejería, pero todavía no ha nacido de nuevo. Digamos que él era muy grosero con su esposa y a través de las escrituras, aunque todavía no se ha convertido, comienza como que a ser más suave, más gentil, y él comienza a hacer algunos cambios. Esos cambios glorifican a Dios. Es una pregunta. ¿Esos cambios glorifican a Dios? No. Yo no estoy diciendo que el cambio no es bueno desde el punto de vista moral. Tienen que aprender a coger las palabras. Lo que yo estoy diciendo es si el cambio glorifica a Dios. ¿Ustedes saben por qué no glorifica a Dios? Porque el cambio no está siendo obrado en el poder del Espíritu Santo. La persona está cambiando, perdón, ya voy. La persona está mostrando algún cambio a partir de una comprensión intelectual de lo que tú le estás diciendo. Es decir, sí, está bien, pero la gloria, lo que glorifica a Dios es cuando es una obra hecha en el corazón.
a través del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Puede ser que esa persona esté así por un tiempo, pero si deja de ir a la consejería y sigue viviendo igual, ¿qué puede pasar con esa persona? Puede volver a practicar lo mismo. Una pregunta por aquí o una observación, como sea. No, una pregunta. No pudiera ser que esa persona, porque Dios obra salvación en unas personas en un instante, en otras personas le va revelando paulatinamente la luz del Evangelio. Y es cierto que si esa persona está haciendo eso en su propia fuerza, voy a hacer esto aunque me muera, es una obra que no glorifica a Dios. Pero si es fruto de que esa persona está comenzando a ver en esa consejería la luz del Evangelio, entonces la gente dice, wow, desde que él está recibiendo consejería bíblica, esta persona está evidenciando un cambio. Y Sí. puede ser que esté en el camino, solo Dios lo sabe, pero puede ser que esté en el camino hacia a un nuevo nacimiento. Es correcto, solo que como nosotros no sabemos si esa persona ya nació de nuevo, no pudiéramos decir, esa es una obra netamente del Espíritu, es una obra que él está haciendo. Como, es por ejemplo, hermanos, perdónenme, es como los hermanos, la gente que va a visitar a un terapeuta familiar, a un psicólogo, que no es ni siquiera creyente. Ese psicólogo o ese terapeuta le da algunas pautas y esa persona comienza a manifestar algún cambio. ¿Ese cambio es malo? No. Lo que yo estoy diciendo es si glorifica a Dios. La respuesta es no. Porque solo glorifica a Dios la obra del Espíritu. Déjeme avanzar. Rapidito, yo creo que el hecho de yo tener el Espíritu Santo en mi vida, el cambio que el Espíritu Santo quiere producir es que yo glorifique a Dios. Entonces eso me va a llevar a hacer cambio. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, ese cambio lo está haciendo por beneficio de él. No está pensando en glorificar a Dios. Sino yo voy a cambiar para que mi esposa me trate mejor. Sí, puede haber muchas razones, pero el punto es que es una obra de Dios. Acuérdense, estamos mirando qué es lo que hace el Espíritu Santo para hacer posible la consejería. Número 2, el Espíritu Santo habita en el cristiano. Se llama la presencia o morada del Espíritu Santo en nosotros. Dice así: entonces yo rogaré al Padre, esto es Jesús, y les dará otro consolador. La palabra ahí, otro consolador, habla de otro de la misma especie, del mismo tipo. El Espíritu Santo que Cristo iba a enviar era como Él, en ese sentido, otro consolador. Y la palabra consolador es la palabra paracletos, que quiere decir alguien llamado en auxilio de otro. Es un asistente espiritual cuyo papel es ofrecer asistencia, socorro, apoyo, alivio, defensa y orientación. Un consejero divino. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Un consejero divino. Dice, Él dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Para cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. El Espíritu de verdad, dice, a quien el mundo no puede recibir. Él es el Espíritu de verdad. No puede recibirlo porque ni lo conoce, ni lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Es decir, el Espíritu Santo nos fue dado por Cristo para que esté con nosotros siempre. ¿Qué más? Dice Juan 14:25, un poco más abajo. Esto se está desconectando cada vez. Mire este pasaje, el versículo 25. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el consolador, el paracleto, el ayudador, el consejero, ¿quién es? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y se las recordará. Fíjense qué interesante para la consejería. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la consejería? Según ese texto, tómenlo en cuenta. Enseña y recuerda todas las cosas. Juan 16, versos 7 al 8, hablando de la morada del Espíritu en nosotros. Mire lo que dice: yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Jesús, ¿cómo que me conviene que tú te vayas? Él dice, sí, porque si no me voy, el consolador o el consejero, el paracleto, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. ¿Y qué va a hacer Él cuando venga? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se aplica eso a la consejería? 100%. ¿Qué es lo que el consejero está buscando del aconsejado? Convencerlo.
Es una obra del Espíritu Santo. El convencimiento del pecado. A veces es muy difícil que la persona vea su condición. El Espíritu Santo nos enseña. Miren lo que dice más abajo en ese mismo capítulo 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero aún no la pueden soportar. ¿Por qué? ¿Por qué no la podían soportar en ese momento? Porque no tenían el Espíritu Santo y Cristo no había todavía resucitado. Pero cuando Él, es decir, ¿quién Él? El Espíritu de verdad venga, ¿qué hará? Los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Y miren lo que dice el último versículo: Él me glorificará. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la consejería? Apunta al aconsejado hacia Jesús. Un consejero que da mucho consejo y no lleva a la persona a Jesús no está aconsejando en el Espíritu. La consejería tiene que tratar de llevar a la persona ¿a quién? A la persona de Cristo. El Espíritu Santo apunta hacia Cristo. Una tercera obra que hace el Espíritu Santo es habilitarnos. El Espíritu Santo nos habilita, nos da el poder y también nos da dones espirituales. Mira lo que dice Romanos 8. Este pasaje es tremendo. No tenemos tiempo para verlo tan detallado, pero mire lo que dice Romanos 8:13. A ver, ¿quién puede leerlo conmigo? Pero ya saben que le voy a hacer alguna preguntita. Romanos 8:13 al 16. A ver, Miguel. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo le dije que ese pasaje es poderosísimo para consejería. Poderosísimo. Primero, ¿de dónde viene el poder para hacer morir el pecado en nosotros? Miguel, tú no puedes soltar el micrófono porque es a ti. ¿Qué dice? Pero sí, ¿por quién? Por el Espíritu. ¿De dónde viene la capacidad de hacer morir el pecado? Nosotros tenemos una responsabilidad, pero ¿de dónde viene la capacidad del Espíritu Santo? Segundo lugar, ¿qué otra obra dice ahí que el Espíritu Santo hace a favor de nosotros y que es vital para la consejería, Miguel? Convencernos de que somos hijos de Dios. hijos de Dios. Trae una convicción de que somos. Hijos de Dios. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que en medio de un pecado usted piensa que usted no es hijo de Dios nada? ¿A quién le ha pasado eso? Yo no soy cristiano. Comienza Satanás a atacarte ahí y decirte, tú no sirves para nada. Cuidado si tú no te... ¿Qué dice este texto que el Espíritu Santo hace? Le da testimonio a nuestro espíritu de que somos. A ver, Rubén, un micrófono aquí para el hermano Rubén. Que parte de las cosas que nos permite el Espíritu Santo, y es claro en el texto, es recordarnos que no somos Dios, que seguimos siendo humanos. Por tal razón, en medio de la consejería bíblica, con lo que he escuchado y interiorizado con las participaciones, nos da un sentido de realidad, de que probablemente al nosotros agarrar todo el texto y todo el evangelio, podamos llegar a ser muy dogmáticos, que inmediatamente la persona que venga a consejería bíblica, olvidemos el elemento humano y pensemos que estamos hablando con una persona que es solamente espíritu. Ajá. Entonces Dios nos permite a nosotros tener esa tres idea de que además de que somos seres espirituales, somos seres sociales, somos seres morales. Por tal razón, tener eso en cuenta a veces nos va a ayudar a nosotros a no empujar a la persona, a no estrellarle a la persona algo lo cual nosotros creemos que todavía esa persona no cree. ¿Y cómo tú ves eso en el texto? Entonces, ¿Dónde tú lo ves ahí en el texto? no, lo que Tú lo sí, estás infiriendo. lo estoy infiriendo con relación a eso, porque con todo lo que el texto proyecta, probablemente nos quedemos solamente en la parte de que somos guiados del Espíritu,
actuamos en el Espíritu. Y ese lenguaje que es netamente bíblico en el sentido de la Biblia, tú te despegas del elemento que también tú eres humano. Y el texto también te proyecta a decirte, tú no eres Dios, Claro. tú eres humano. Claro, entonces cuando uno vive esos temores que están ahí, porque el texto dice que el espíritu de adopción, dice antes, nos ha dado un espíritu no de esclavitud para que volvamos otra vez a estar en temor. Muchas veces nosotros vamos a vivir ese temor, creyendo que estamos esclavos otra vez del mismo pecado que antes pecábamos o que ya pensamos que habíamos vencido, pero eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo y esa relación bonita que por medio del Espíritu podemos decirle al Padre, Abba, Padre, y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Dice Juan 16, yo creo que ya eso lo leí, lo que pasa es que esto me está andando por otro lado. Entonces, en tercer lugar, estamos viendo la habilitación del Espíritu. Dice Hechos 1:8. ¿Quién sabe lo que dice Hechos 1:8? Ahí está en pantalla. Sí, José. Cristo, antes de subir al cielo, la última promesa que hizo fue que íbamos a recibir poder para ser sus testigos. Ajá. Y en el contexto apostólico era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, que la obra que Cristo hizo en la tierra durante esos 3 años de vida pública que tuvo, iba a continuar a través de su iglesia y se iba a extender a todo el planeta. O sea, a cada punto de la tierra, hasta el último rincón del planeta, esa obra de Cristo se iba a extender. Pero no era una obra humana. Dice, ustedes van a recibir poder. Un poder que yo le voy a dar a ustedes para ser mis testigos. Y ese poder se comprueba en Pentecostés, en Hechos 2, que es el poder del Espíritu Santo. Así es. Pero eso es vital para la consejería porque tú no puedes aconsejar en la carne. Usted aconseja en el poder del Espíritu. Usted puede ser un testigo de Cristo a los confines de la tierra. Dice, el siguiente pasaje está en 1 Corintios 12 y es el texto de los dones espirituales. Y lo voy a leer bien rápido porque se me va el tiempo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. En otras palabras, el Espíritu Santo también le da al consejero y al aconsejado dones espirituales. El número 4, la cuarta obra es la llenura. La llenura del Espíritu y el fruto del Espíritu hacen posible la consejería. No se embriaguen con vino, con lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Y mire Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu, ¿qué hace el Espíritu en la persona? Produce un fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esto lo hace el Espíritu Santo y por cuanto Él hace esto, nosotros podemos esperar que el carácter de una persona cambie. ¿Por qué puedo yo dar consejería con esperanza? ¿Por qué yo puedo dar consejería con esperanza? Porque el Espíritu Santo habita en una persona a la que me estoy dando el consejo y va a ir obrando este cambio, la llenura, el fruto del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo sobre la persona. En quinto lugar, y esta es la última, el Espíritu Santo intercede. Esta es la quinta obra, intercede. Oiga, qué lindo eso. A veces como consejero, muchas veces yo me he encontrado sin nada que decir. Como que, ¿qué es lo que yo le voy a decir a esta persona? Y yo sé que la persona viene en 15 minutos y todo yo, ay Dios mío, ¿cómo voy a enfrentar este caso? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice Romanos 8:26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, hermano, habiendo visto estas 5 cosas, número 2, vamos a ver cómo
el Espíritu Santo habilita al consejero y al aconsejado, y aquí yo lo que estoy es resumiendo. Esta figura que está en pantalla no es original mía, sino que es de Eric Johnson, y él describe la consejería como un triálogo, no un diálogo, sino un triálogo. Un diálogo entre dos personas, un triálogo entre tres personas. La consejería, como Dios, como el Espíritu Santo es el consejero principal, entonces Él está en medio. Si se fijan, ahí está el Espíritu Santo arriba. El Espíritu Santo interactúa con el consejero y el consejero con el Espíritu. De la misma manera, el Espíritu Santo interactúa con el aconsejado y el aconsejado con el Espíritu. Y esa relación es la que permite que el consejero y aconsejado interactúen entre sí. Por eso se llama un triálogo. ¿Cómo capacita el Espíritu Santo al consejero? Lo que yo voy a poner ahora aquí simplemente es un resumen de todos los pasajes que ustedes vieron anteriormente. Y ustedes lo tienen en sus notas. Primero, el Espíritu Santo le da dones al consejero para ministrar con poder. Ayuda al consejero a entender y a aplicar la palabra correctamente. El Espíritu ayuda al consejero en la oración. Intercede por él cuando el consejero no sabe cómo orar. El Espíritu ayuda al consejero a discernir la condición del corazón del aconsejado. Las veces que hemos orado, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando con esta persona, qué es lo que está en el corazón, ayúdame a discernir. El Espíritu Santo también potencializa y perfecciona las habilidades y las herramientas del consejero. No las rechaza, sino que las potencializa. El Espíritu consuela al consejero cuando se desalienta en el proceso. Yo no veo a esta gente cambiar. ¿Qué yo voy a hacer? Lo voy a soltar en banda. Pero ¿qué dice que el Espíritu es? El consolador. Señor, yo confío en ti. Tú eres mi fortaleza. Espíritu Santo, lléname. Va a venir. El desaliento va a venir en consejería. Y no solamente en consejería formal. Háblele a un hermano y cáigale atrás y disipúlelo para que usted vea que a las 3 semanas usted va a decir: esto no vale la pena. Esta gente no cambia. No, yo lo llamo, no me hace caso. Quedamos que nos vamos a juntar, no llega tarde. ¿Le ha pasado a alguien eso? ¿Le ha pasado? Usted lucha y lucha y lucha y le da a otra persona como que... Cuando el desaliento viene, el Espíritu Santo viene. El Espíritu convence. Ahora miren con el aconsejado. Sí, con el aconsejado. Perdón, volé una del consejero. Y lo llena del fruto espiritual para poder modelar a Cristo ante el aconsejado. ¿Cuál es la obra del Espíritu para el aconsejado? ¿Cómo capacita el Espíritu Santo al aconsejado? Primero, lo convence y lo redarguye de pecado. Sí, eso lo hace el Espíritu. Le provee los medios de gracia para cambiar. Le da poder para hacer morir el pecado en su vida. Y si tú has sido o eres un aconsejado, esto es para ti. Y todos nosotros hemos sido aconsejados también en algún momento. El consejero también es un aconsejado, todo depende de las circunstancias. El Espíritu también produce el fruto del Espíritu en el aconsejado y controla su vida. El Espíritu le hace entender las Escrituras y discernir su condición espiritual. El Espíritu lo conforta, lo recuerda que Él es un hijo de Dios y lo ayuda a orar. Ay, pastor, yo no tengo deseo de orar. El Espíritu Santo también intercede por él. Finalmente, ¿cómo puede el consejero y el aconsejado facilitar la obra del Espíritu Santo en la consejería? Primero veamos el consejero. ¿Cómo puede el consejero facilitar la obra del Espíritu Santo? En primer lugar, el consejero debe vivir en total dependencia del Espíritu y no en sus habilidades. Hay una tentación. En la medida en que uno aprende más en la consejería, hay una tentación a depender 100% de lo que yo sé. Ya yo me sé los versículos, ya yo sé por dónde le entro, ya yo sé cuál es el propósito, ya yo sé lo que le voy a decir. No funciona así porque cada persona es una situación diferente. El consejero debe vivir dependiendo del Espíritu Santo todo el tiempo, pero también teniendo una vida de oración profunda y orando constantemente por sus aconsejados. Hermanos, yo he vivido las dos cosas: no orar por mis aconsejados y orar por mis aconsejados. Y le digo que la diferencia es del cielo a la tierra. Cuando uno está orando por su aconsejado, el Espíritu Santo está obrando en uno y en el aconsejado. No orar
Es un símbolo de orgullo. Yo no necesito que el Espíritu Santo obre porque yo soy tan verdugo como consejero que yo me las sé todas. No. Pero por otro lado, también nosotros contribuimos al esforzarnos para ser un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, dedicando tiempo para estudiar y meditar sobre los casos de consejería. Si tú te estás preparando para ser consejero, la consejería te va a quitar más tiempo que solo el momento en el que te juntas con el aconsejado. La consejería te va a demandar pensar en el caso antes y después. Mañana tengo a fulano. Señor, ayúdame. Él me dijo tal cosa. Revisar las notas, cuáles fueron las respuestas que me dio, qué pudiera estar pasando ahí. Tiempo para meditar y buscar recursos. Muchas veces, hermanos, cuando uno no sabe cómo responder a un caso, yo tengo un montón de bases de datos de consejería. Yo voy, busco aquí, busco allá, ¿cómo se maneja este caso? ¿Cómo se maneja? Busco mis libros, busco mi biblioteca. O sea, no lo sabemos todas, pero necesitamos dedicar tiempo. El consejero también debe seguir creciendo en sus destrezas y también recordarle siempre a su aconsejado, mira, necesitas el Espíritu Santo. Y finalmente al aconsejado, ¿cómo puede el aconsejado facilitar la obra del Espíritu? Viviendo en arrepentimiento continuo para no contristar al Espíritu Santo. Dios está tratando contigo, vive arrepintiéndote, reconoce tu pecado, confiésalo cada día, apártate, permanece fiel en las verdades del Evangelio, o firme en la verdad del Evangelio, como hablamos al principio, el Evangelio es el fundamento. En la libertad del Espíritu, depende del Espíritu. Renuncia a poner el foco en ti o en el consejero. No, es que yo tengo al pastor Saladín, que es el mejor consejero de este país, seguramente que yo voy a cambiar. Quita tus ojos del consejero, ponlo en el verdadero consejero, que es el Espíritu. Como aconsejado, dedícale tiempo a estudiar las Escrituras, a hacer la tarea. Te ponen asignaciones, bien, gracias. Llega a la consejería y no ha hecho nada. Hermano, la espada del Espíritu es la Biblia. El aconsejado también facilita el proceso orando constantemente por el consejero y por él y por el proceso. Y finalmente haciendo uso de todos los medios de gracia. De esa manera el Espíritu Santo ministrará a tu vida por múltiples vías. Ya voy al culto, voy al grupo pequeño, voy al grupo de mujeres, bueno, si son mujeres, ¿verdad? Pero ahí está más o menos un cuadro de cómo nosotros facilitamos el proceso de consejería, la obra del Espíritu en el proceso de consejería. Permítanme orar.